Hoy nos vamos a Azul, en la provincia de Buenos Aires, porque ahí vamos a entrevistar a un hombre que se llama Oscar Mauricio Franco, Cachito para los más íntimos, que arrancó su vida automovilística en el año 1959, pero no como piloto, sino como copiloto de José María Castaño. Recién en el año 1960 debutó en el automovilismo deportivo como piloto, pero con un seudónimo. Seguramente no quería molestar a alguien o quería esconderse de alguien, supuestamente la familia, la mamá o algo. ¿Y sabés por qué te digo la mamá? Porque él se puso, tenía 15 años, nada más en esa época, el seudónimo Cachito. Además corrió en karting, pero también corrió con el seudónimo El Zorrino, que después le vamos a preguntar por qué esto, ¿no? Porque además él fue copiloto de su papá, porque su papá también era corredor, pero un grande del automovilismo, que en un momento de su carrera deportiva iba tan derechito con los triunfos, integró la escudería oficial Fiat, ganó carreras cuando estaba Lola Reutemann, es decir, un grosso de verdad, que Juan Manuel Fangio lo señaló como piloto suplente para ir a las 84 horas de Nürburgring con el famoso Torino. Y la circunstancia quiso que se convirtiera en titular. ¿Por qué? Porque en una carrera de los Cóndores en la provincia de Córdoba, Juan Manuel Bordeu, que era el piloto titular, sufre un accidente, lo cual lo imposibilita y lo deja de lado para correr las 84 horas, y automáticamente él salta como titular. Y tal es así que conduce el Torino número 3, que lo manejaba Copelo, Larry y Oscar Mauricio Franco, que ya lo tenemos en línea. Le damos la bienvenida en nuestro programa Historias a Fondo, en AM550 aquí en Neuquén. Sergio Sarachu y Oscar Lorenzo Escalerandi, los saludamos. Cacho, muy buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, AM550, muy buenas noches, contento y agradecido y dándole mucho gusto a todo el equipo. Sí. Yo empecé muy joven, primero rodándole el auto a mi padre, como siempre, como todo chiquilín, ¿no? Está bien. Segundo, haciendo un karting, primero de copiloto del acompañante de él. Yo tenía 15 años, muy cierto. Está bien. Después, repito, karting, Forte, acompañante de él en Fiat 1100, que hemos tenido algunos triunfos, acompañante de él en Fiat 1500, también peleándola, hasta que, bueno, mientras tanto andaba en Forte, en karting, viste, haciendo un poquito de todo, hasta que un día mi padre, insistiendo tanto por los amigos del taller, claro, de la Peña, dejarlo a Cacho, bueno, me dejó. Cacho, pero para un poquito, antes de irte más adentro en la historia. Perdón, sí. Como estamos hablando de Alemania, por eso pienso que... Sí, enseguida vamos a estar ahí. Pero decime, en el año 65 corres en Tandil con el seudónimo El Zorrino. ¿Por qué el seudónimo? ¿Por qué? Porque mi viejo no sabe nada, ¿viste? Entonces, yo se me había ocurrido ponerle El Zorrino, porque en esa oportunidad yo también corría en Forte, sí, y le había puesto El Zorrino. ¿Y sabes por qué El Zorrino? Porque lo había pintado de negro con una franja plateada al medio. Me parecía El Zorrino. Entonces, y bueno, y qué ridículo lo que hice, porque te das cuenta que en Tandil salimos con mi Pichi Maineri, mi acompañante de toda la vida, temprano para Tandil, y bueno, la carrera fue a la tarde, volvimos a la noche en silencio, pero con un triunfo, ¿viste? Claro, claro. Y resulta que el otro día me llamó el viejo Franco y me dice, vení para acá, me dice. ¿Qué es esto del Zorrino en Tandil? Claro, vio el auto en el diario, claro, se cuenta que era el auto de él. Sí, ¿viste? Sí. Entonces me dijo, mira, Franco, sí, no, pero ¿por qué? Bueno, ya me retó bastante, pero claro, como había ganado, qué sé yo, un poco lo disimuló, ¿viste? Claro, después vos tenés participación a nivel nacional en San Pedro con el Fiat 1500. Ahí esa es la primera que me dejó participar solo, o sea, claro, no era acompañante de nadie, era titular. Claro, porque además había unos nenes bárbaros en esa época y vos arribaste en tu primer carrera en el 5º lugar. ¿Sabés cómo fuimos? Déjame que te cuente algo. A ver, dale. Como no teníamos noción, ni mi padre tampoco, lamentablemente, en aquella época, sí, que me dijo el viejo, me llamó, me tenía oficina arriba en la agencia, ¿viste? Sí. En el piso. Me dice, mira, ¿qué te parece de correr esta carrera? Bla, bla, bueno, sí, caludo, le digo, me dijo, por lo de siempre. Bueno, pues me dice, pero bueno, si la querés la corres vos, me dice. Imagínate que yo bajé la escalera en 2 zancadas, ¿no? Pero y nos fuimos con el auto, que habíamos llegado de una carrera en ruta, de acompañante yo, y fíjate que le pusimos el portaequipaje y pusimos las cubiertas de correr arriba del portaequipaje del auto de carrera. Mirá qué equipo teníamos. Nada que ver. Sí, sí, sí. Y fuimos allí de San Pedro, y medio un poco como vergüenza, porque vimos a Lole
ahí lo conocí ahí, viste, con un Fiat 500 bajito, lo vi a Galuzzi con un coche importado, y dijimos, con este Elefante, ¿qué vamos a hacer? Fue una experiencia que en cierta medida todo sirve, porque uno hace los primeros pasos, claro. Después tuve la suerte de que lo que nos invitaban a correr, bueno, más o menos hacíamos buen papel. Y vos debutás en el turismo de carretera con un Torino en el año 1968, ¿no? Claro. Vos fíjate que nosotros, siguiendo con el Fiat 1500, sí. La segunda carrera que fuimos invitados fue en Capilla del Monte, sí. Donde el viejo no me dejaba ir porque había camino de cornisa, ¿viste? Era muy trabado, pero los muchachos de la Peña lo convencieron y fuimos, y efectivamente, lo vimos bastante bien, calculo, porque la ganó así Stefano ese. Sí, el turco Stefano. El turco Stefano, y nosotros salimos segundos, ¿viste? Claro. Así que ya por lo menos ya tenía un poco más. Bueno, claro. Ya se fue, como dice varios, Fiat, ganadas, una ganaba Lola, el otro ganaba yo, y así fuimos discutiendo un poco el primer puesto, hasta que en Rafaela, cuando no estaba la chicana de ahora, ¿viste? Y eso, sí. Era el hombro largo, el año 66 sería, empatamos con Lole, después de 30 vueltas. Claro, en el año 1967 fue eso, Cacho. 67, bueno, perdón. Y ahí sí, fíjate que después de 25 o 30 vueltas, empatar ahí era cosa loco. Pero... Claro, empataste el primer lugar con el Lole. Bueno, además, debutás con el Torino, sí, tenés una competencia de aprobando un DeSanti Fiat, que era un auto de Fórmula 3. Y Fórmula 2. En Fórmula 2. Y rompiste un palier y te fuiste afuera y te diste un golpazo bárbaro, ¿no? Y claro, porque lamentablemente... en esa oportunidad corrimos con Lole para el público argentino, ajá, para LACA. Sí. Uno corrió un Coco, un Biguá, viste, la marca de las modas, y no sé, entiendo que he visto la foto del Automundo de aquella época, sí, está justo en el curbón la derrapada de las gomas, pero también está la zanja que hizo un fierro, llamarle tensor, llamarle palier, claro, llamarle que se diga, pero tuve la gran suerte de que siendo flaquito como era, para que no me corte la cabeza el gorral, me he metido dentro del auto, pero de manera tal que me he metido de costado y el gorral me arrancó el casco del lado izquierdo, sí, y bueno, y ese casco trabó para que no pasaran las 4, porque pasaron 3. Claro. Pero me quebraron la mandíbula, ¿viste? Permitime decirle algo a la audiencia y acá a mis compañeros. Sí, un accidente similar, pasando por abajo del guardarrail, se cortó literalmente la cabeza a François Sever en la época de... No, perdóname. Sí. Si vos ves la foto, que gracias a Dios, o lamentablemente la sigo mirando de vez en cuando, no te das cuenta de cómo pasó esto. Claro. Imposible. Tuviste la suerte de aquella. Y fíjate que el fierrito de atrás, viste, que llega... El protector. Al protector, sí, estaba arriba de la tapa de válvula. Claro. Imagínate que, claro, no sé, no era mi día. Bueno. No era tu día. Bueno, pero para eso ya te había mirado Juan Manuel Fangio para nombrarte piloto suplente, y después con el accidente de Bordeaux que yo comentaba recién, vos ingresás al equipo oficial que va a Nürburgring. Exactamente, bueno, realmente que antes que eso hubo varias carreras, en las cuales hemos tenido oportunidad de darme en alguna, pero lo importante era eso, que cuando sonaba acá en nuestro país, que había una posibilidad de ir a correr a Alemania, sí, iba bla, pero estábamos todos, viste, curiosos y deseosos de quién serían los pilotos, porque se hablaba de 10 pilotos, pero en principio nunca habló nada de nadie, viste. Claro. Pero cuando también se pensó, y lo oportuno que estuvo en llamarse Misión Argentina, y por ende se pretendía que los autos, aunque fuesen Torino, fabricación nacional, y llamado ICA, debían correrlo cualquiera de los pilotos, y se invitó al piloto de Torino, al piloto de Ford, como fue Galbato, perdón, sí, Chevrolet, como fue Cupeiro, claro, Torino, como, estaba Copelo, estaba también Larry, que corría, en fin, y hasta que a mí me habían nominado suplente, cosa que ya era una recontra distinción, porque te das cuenta que claro, tenés oportunidad teniendo 24 años. Bueno, y en los Cóndores, tal como comentaste vos, carrera previa a la año Bordeaux, se da una piña de novela con su auto, y bueno, entonces automáticamente el lunes de la mañana me llamaron por teléfono, me llamó Juan Manuel Fangio para ratificarme la titularidad del número 3 corriendo con Larry con Copelo.
Qué tema, ¿no? Bueno, vos ya tenías experiencia, pero digo, codearte con semejantes nenes dentro de... No, pero no, perdóname. Ya con solo saber quién eran mis compañeros, no mis compañeros, yo compañero de Guillo, no, yo claro. Mío, fíjate que ya era pensar en demasiado, ¿viste? Ya se me estaba dando demasiadas cosas, pero claro. Gracias a Dios se dio como para poder devolver lo que habían confiado en mí. Cacho, ya que pasó el tiempo, te voy a tirar un poco la lengua. ¿Por qué hay pilotos de aquella época que no fueron? Te nombro, Lola Reutemann, porque después se fue a Europa, ¿no? Lola Reutemann, Carlos Pairetti, ¿por qué no fueron esos pilotos? ¿Vos te enteraste de algo? Mira, sí, lo de Reutemann se supo en función de que se lo propusieron, pero no sé, hubo algo que no hubo acuerdo, ¿viste? Y lo de, por ejemplo, Marinkovic, por ejemplo, que había sido citado, lamentablemente, de acuerdo al contrato que tenía con su marca, ¿viste? Claro. No podía dejar de competir porque se definía un campeonato. Está bien. Así que se quedó con todas las ganas, ¿viste? Y bueno, y es por eso que efectivamente era prudente tu pregunta, porque todos nosotros pensamos, si van a elegir 10 pilotos, había varios 10 supuestamente que eran merecedores. Claro. ¿Te das cuenta? Claro. Pero ustedes fueron, digamos, había 3, 6, 9 pilotos titulares y fueron suplentes también, ¿no? Un suplente, que al no ir yo y pasé titular, ya que lamentablemente Juan Manuel Bardú no pudo viajar, el nene fue como suplente. Y pues es que hay algo en las revistas que dice que es cierto, que el nene comentaba, decía que con tal de ir, que iba en el ala del avión. El nene García Veiga estás hablando, ¿no? Exactamente. Claro. Y en la actualidad se acuerda y lo repite, ¿viste? Porque era demasiado que te invitaran, aunque sea como suplente, ¿viste? Claro. Hay una anécdota que es muy graciosa. Yo lo comentaba el otro día con un grupo de amigos y me decían, ¿cómo es la historia? Es cierto que en un momento, o sea, ustedes no podían recibir ayuda externa y se le rompió el caño de escape de uno de los torinos. Yo no sé si era el tuyo o en otro. No, en 3 y ahí lamentablemente. Fíjate que nosotros fuimos primero prácticamente en 70 horas, 72 horas. Sí. Y lamentablemente es un reglamento muy exigente, ¿viste? Muy exigente, hay corrida en todas las marcas del mundo, así que la ley es pareja para todas. Claro. Y como pasaba por 2 pueblitos, Adenau y no me acuerdo cuál otro era, entonces tenía que respetar los 90 decibeles que es lo que permitía la municipalidad. Claro. La sonoridad del auto. Sí. Y lógicamente, al romperse el escape, superaba mucho esa sonoridad, ¿viste? Bien. Y entonces, ¿qué pasa? Pues fíjate que cada minuto que estabas parado en boxes te descontaban una vuelta. Claro. En ese auto podían trabajar nada más que 2 mecánicos y un titular que era Marta de suplente indicando, nada más. Así que estuvieron prácticamente 14 minutos para cambiar todo el escape por 14 vueltas menos. Así que te das cuenta de que ya ahí lamentablemente perdimos la punta, pero lo haber punteado y muy merecido porque el auto se comportó de primera y nosotros dábamos lo mejor de nosotros, más que nada yo, porque Eduardo, Pérez y Larry eran ya pilotos totalmente profesionales, ¿viste? Claro, pero la anécdota dice, Cacho, que Fangio a la orilla del alambrado le dictaba en forma de tango, cantándole un tango, cómo tenían que reparar el caño de escape. Cambiar la pastilla de freno, Cambiar la pastilla de freno. El escape se cambió en los boxes, por eso fue penalizado. Está bien. Frente a boxes había una zona que se llamaba zona de reparación, donde vos podías reparar el auto, cual fuese el problema, con los elementos que tenías dentro del auto, repararlo vos solo y nadie podía ni siquiera hablarte. Eso era en frente a boxes, ¿viste? Tenía boxes en la ruta, en el camino, la competencia y la zona donde podías reparar. Y había un paredón alto donde efectivamente ahí siempre estaba, cuando había que parar el auto, estaba Fangio, Oreste y eso, y cuando a Larry se le complicó un poquitito el cambio de pastilla, entonces Juan Manuel Fangio, en cualquier tono, sería de samba, sería de cual sea, le indicaba cómo tenía que hacer. Y como la gente no entendía un corno, el idioma nuestro, así pudo en cierta medida solucionar en primera instancia, porque no pudo realizar
todo el trabajo, así que después se siguió, pero por lo menos eso es cierto, lo que vos preguntás. Cacho, tenemos mucha gente en la audiencia que es más joven, a la que, bueno, hay que contarle algunas cosas, como por ejemplo que el Torino era industria nacional, un orgullo, y que cuando ustedes participan, más allá del automovilismo, también fue una pasión argentina porque era el orgullo de nuestra industria nacional, y así fue vista en general por nuestro pueblo, ¿o no? Totalmente de acuerdo. Vos fijate que lo de Newbery, que fue en el 69, ya hacía un año que se estaba pensando o hablando, ¿viste? Y en aquella oportunidad también lo supimos todo a posteriori, por supuesto, ¿no es cierto? Porque nadie sabía nada hasta no siendo 2 meses de ir, pero buscaban cuál auto podía adaptarse al circuito ese, y como Fangio Oreste hicieron varios viajes para allí, donde llevaron, por ejemplo, un Torino como prueba, ¿no? Pero ese Torino recorrió los mejores 6 circuitos del mundo, hasta que llegaron a Newbery, y Juan Manuel nos cuenta en su memoria, llegaron a Alemania, y Juan dijo, este es el circuito para el Torino. Y a la pucha, si se equivocó, nada, se equivocó. Estuvo muy acertada su elección, pero claro, había que adaptar el auto a 176 curvas, un circuito de 27 kilómetros, y que los pilotos, de cualquiera fuese, si del 1, 2 o 3, estuvieran aptos como para manejar 84 horas lloviendo, con sol, con frío, etcétera, ¿viste? Era un sistema totalmente distinto al nuestro, acá acostumbrado a la Argentina. Cacho, sí. Si tuviera que hacer un comentario, una semblanza sobre Oreste Berta, la significación que tuvo en esta misión, pero también la significación para la historia del automovilismo nacional. Bueno, no te quepa duda que Oreste Berta era muy joven, nació en Altagracia, y pegado al garage de su casa particular, ahí empezó a preparar los autos. Eso fue en Altagracia. Sí. Está la foto que ratifica mi comentario. Sí. ¿Eso qué le permitió? Preparaba, me acuerdo, los Renault Gordini, que corría Copelo, y etcétera, sí. Y los Torino, preparaba algunos coches también para carreras zonales, todo prácticamente en el patio de la casa. Hasta que, bueno, fue formando lo que se dice una buena administración, con un muy exitoso trabajo, hasta que se compró ahí frente a Altagracia, ¿viste? Un establecimiento que logró montar un extraordinario taller, vamos a llamar así. La Fortaleza. Sí, la Fortaleza, pero la Fortaleza tuvo más fuerza a posteriori, porque te das cuenta que yo hacía muchos años que no iba a Altagracia. En mi caso personal te le digo, pero como ejemplo de lo que fue progresando todo eso. Por decirte que cuando corrimos el Berta LR, yo estuve prácticamente tuvimos Di Palma y yo casi un mes y medio viví en Altagracia, así que conocíamos todos toda la esquina de ese taller, y en la pista de prueba de Oreste, que era de 500 y 600 metros, hoy hay una pista de 1700 metros. Claro. Con un establecimiento monstruo que no solamente tenía lo que en aquel entonces, sino que existen cámaras de todo tipo, de trabajo, de expresión, de suspensión, de prueba. Es una fortaleza, ahora fortaleza propiamente. Claro.